Probablemente el tema más álgido en la agenda nacional hoy es la economía y ahí ya se enfrentan dos visiones muy antagónicas, ¿no? La visión de los que han estado gobernando el movimiento al socialismo o desprendidos del movimiento al socialismo, porque ya no todos son de la misma sigla política, la propuesta Andrónico, la propuesta Eduardo del Castillo u otros adeptos también similares, versus la visión de qué se podría hacer hacia adelante desde las perspectivas de lo que tú planteabas, querido Jaime. Y este es un tema tal vez de los más delicados. Problema financiero, no hay dólares, no hay una inflación tremenda, cada vez la canasta familiar cuesta más. ¿Y cuál sería para ti y por qué el camino para resolver estos problemas? Hay probablemente quienes están liderando las encuestas. Tuto Samuel, uno dice, vamos a acudir a los organismos internacionales para inyectar 10.000 millones de dólares de apoyo. Otras propuestas decía que se podían vender 10.000 millones de dólares por adelantado de litio. Y otros que dicen, bueno, tenemos un plan para hacerlo. ¿Cuál crees que sería lo que mejor se puede encaminar para realmente resolver este problema? O si no ves todavía que esa solución sea real. Bueno, mira, Jorge, para responder a esa pregunta, te la respondería en dos partes. Primero, aclarando, por supuesto, y ratificando que la crisis económica que tenemos es profunda, es seria, es compleja, eh, pero también quiero decir con contundencia lo que siempre digo, esta crisis es coyuntural, va a pasar, va a pasar. La crisis que tenemos en Bolivia es típica, es una crisis típica del socialismo, especialmente del siglo XXI, que gasta más de lo que tiene. No es el primer país en el mundo de tener una de estas crisis. Esta es una especie de crisis conocida, si quieres, ¿no es cierto? No es un virus que ha llegado de otro planeta y el mundo no sabe qué hacer y los bolivianos no sabemos qué hacer. Y se inventó en Sabemos Bolivia. claramente. No, es la crisis que tenemos, es la crisis del socialismo que, que, que termina cuando se acaba la plata de los demás, ¿no es cierto? Entonces, este tipo de crisis, ¿dónde dónde están sus orígenes? ¿Cuál es la enfermedad? El exceso de gasto público. Gastas más de lo que tienes, eso hace que el Banco Central tenga que dilapidar sus reservas para atender el endeudamiento interno. El Banco Central acaba sus reservas, se generan tipos de cambio paralelos, se acaban los dólares y porque no hay los dólares tampoco hay los combustibles. Y el Banco Central para financiar con deuda interna manda a imprimir billetes, el valor del poder adquisitivo de la moneda termina colapsando y eso es Bolivia. Ese es el resumen de la crisis económica. Entonces, no, no está bien, ¿no?, pensar que el problema de Bolivia es la falta de combustibles y la falta de dólares. No, esas son las consecuencias del problema. Esos son los síntomas de una enfermedad, de un cáncer mucho más profundo que se llama gasto público en exceso. Entonces, la manera de resolver esta coyuntura de crisis es pues reduciendo el gasto público. No hay más, no es endeudando más el país, no es simplemente, ¿no es cierto?, diciendo es que vamos a conseguir unos dólares por allá y con eso se soluciona. No, no, no. La solución tiene que ser con una reducción importante del gasto público. Si, por ejemplo, la importación de combustibles fuese libre de verdad, eso es un ahorro de más o menos 600 millones de dólares al año. Ponle el 15% de importación de combustibles entre minería grande y el agro, por ejemplo. Por el otro lado, eso te ayuda a bajar la subvención del combustible casi en otros 200, 300 millones de dólares. Si por el otro lado, el contrabando de combustible podrías controlar, la mitad controlarla, ni siquiera el 100%, porque se sabe quiénes son los que hacen el contrabando de combustibles. Ahí tienes un ahorro importante de otros 300, 400 millones de dólares. La inversión pública no puede ser de 4.000, 5.000 millones de dólares como se ha programado. Ese es el tipo de inversión pública que teníamos en las épocas de auge. No había plata. Sinceremos la inversión pública.
hay que sincerarla, no puede ser más del 50% de lo programado. Eso es un ahorro de otros 2.000 millones de dólares y te ahorras 150 empresas públicas que están todavía haciendo sedes de la fábrica de papa frita, la procesadora de naranja, que significan otros 400 millones de dólares y salarios. Tienes que reprogramar parte de la deuda que tienes también con los organismos internacionales y al final, bueno, he perdido la cuenta, pero son más de 5.000 millones de dólares de ahorro de flujo de caja y de gasto simplemente haciendo lo que te acabo de decir. Y no has despedido a nadie y no te has tenido que ir a prestar 12.000 millones de dólares de absolutamente nadie. No te olvides que en realidad uno de los problemas de la economía hoy en día ya es el servicio de deuda, que está llegando a 1.700 millones de dólares al año, lo cual es una cantidad importante de dólares que no tenemos el país. O sea, 1.700 millones de dólares, 1.800 millones de dólares es el valor del subsidio. Y eso más o menos ya vamos a empezar a pagar en servicio de deuda. Es más, ya estaríamos pagando algo similar a partir de este año. Entonces, hay que resolver definitivamente el problema económico. Te digo, es un tema coyuntural. Ese es el tratamiento que yo llamo de sala de emergencia, ¿no es cierto? Vas a la sala de emergencia, resolvemos el problema, pero el tema es qué viene después de la sala de emergencia. ¿Cuál es la visión del país para la rehabilitación de la economía? Y ahí es donde viene lo que te decía, ¿no? De una Bolivia que sea más de los ciudadanos, un Estado más limitado, austero, más funcional a los ciudadanos, un país donde vuelva la meritocracia, los principios, los valores humanos, la ética, porque Bolivia no solo tiene una crisis económica, estimado Jorge, tiene una crisis moral, una crisis de principio y de convicciones. Yo quiero que me permitas hacer una puntualización en lo que acabas de decir. Me gusta mucho la analogía cuando dices primero la economía tiene que entrar a terapia intensiva y obviamente hay que aplicar medidas fuertes para sacarla de donde está. Ahora, pregunto, ¿esas medidas también no pueden generar tal vez algunos conflictos también económicos internos? Te estoy hablando cuando se reduce el gasto público, cuando se eliminan los subsidios o se elimina la subvención del combustible puede tal vez al comienzo afectar. Ejemplo, Macri, Argentina tuvieron algunas situaciones similares. ¿Podría pasar o cuál sería la respuesta en esa situación? Bueno, es muy importante, Jorge, lo que tú dices, y por eso hay que hablar de que la economía viene con un paquete de medidas en realidad para su solución. Otra vez, en una sala de emergencia, un ciudadano atropellado por un bus viene con un paquete de medidas también en la sala de emergencia, con ciertas dosis de ciertos medicamentos a ciertas horas, ciertos periodos, ciertos volúmenes y cantidades, ¿no es cierto? Así es como también se resuelve este tema económico. No es por eso nada factible, y yo siempre he estado totalmente en desacuerdo con algunos amigos, colegas liberales que decían, no, la solución es fácil, hay que despedir 400.000 empleados y ya está, digamos, ¿no es Ujú. cierto? Eso es ridículo, no puedes pensar de esa manera. Al final de cuentas, toda esta gente, por más que trabaja para el Estado, son seres humanos, son padres y madres de familia, son personas como somos nosotros, ¿no es cierto? Es un puñado nomás la gente mala, digo yo, que hace todos, que ha hecho que Bolivia entre en este tipo de colapso económico. Pero bueno, por eso es un paquete de medidas. Y mira, lo importante es en todo esto es que toda medida en su causa y efecto tenga por supuesto, un resultado que sea lo mejor para todos. Evidentemente, cuando tú reduces el gasto público, hay siempre esta idea de que eso te va a generar una recesión y un crecimiento más bajo, viéndolo más desde una posición más keynesiana, ¿no es cierto? El gobierno deja de gastar, deja de invertir, entonces toda la economía se vuelve más lenta y puede entrar en una recesión. Sí, evidentemente, pero no, eso va a suceder si no activas los otros motores de la economía. El motor más importante que está pagado en la economía nacional, porque bajo el modelo económico, social, comunitario, productivo, se cree que la economía solo crece con consumo y gasto público, pero se olvidan de la inversión privada, se olvidan de las exportaciones. Entonces baja el gasto público, pero al mismo tiempo hay que incrementar la inversión privada y hay que invertir y hay que obviamente dejar fluir todo lo que es el comercio internacional y las exportaciones. Entonces, uno
compensa con el otro. Querido Jaime, en lo que tú acabas de mencionar con el tema de economía, hay un principio muy importante, lo menciona John Maxwell en el tema del liderazgo, todo se cae o se levanta a través de la cabeza. Y me parece que es importante lo que mencionaba, no es que esté todo el mundo podrido, no es que esté todo mal, quienes han dirigido las riendas del país son las que han estado haciendo mal las cosas y las consecuencias las tenemos hoy. Pero ¿qué otros cambios profundos podrías aplicar en la economía nacional? Además de el tema de la reducción probablemente del Estado, partiendo de las posibilidades del individuo, lo que estabas mencionando hace un momento. Uno, el enfermo tomando tecnología, la persona que llegó en terapia, en emergencia, cómo se vuelve a parar, cómo vuelve a caminar, cómo se puede reintegrar a una vida productiva. Bueno, justamente ya yo te mencionaba que la Bolivia nueva que tenemos que tener es un país donde te decía que es muy importante la participación de los ciudadanos empoderados en la nueva Bolivia, ¿no? Entonces, un país ya donde las regiones, las personas tengamos mucho más poder de decisión y es muy importante también dentro de todas estas medidas que se crea los mecanismos y los incentivos para que los agentes económicos puedan ser los que puedan trabajar en libertad, los emprendedores, hablamos de un país de propiedad privada, de un país de emprendedores como algo que es fundamental, por supuesto, para la economía nacional. Hablamos también de la meritocracia dentro de nuestros 15 puntos, ¿no es cierto?, que hemos establecido para que se pueda replicar por algunos de los candidatos también en nuestro programa de gobierno. Es importante para nosotros no solo las libertades individuales, sino la propiedad privada, los mercados libres y repito el tema de meritocracia como algo fundamental para que tengamos un país donde los mejores cuadros, las mejores personas pueden hacerse cargo del gobierno. Pero importante también dentro de todo esto es este respeto a la vida, a la propiedad privada, las libertades individuales y la seguridad jurídica. Nosotros para nada hemos sido demagógicos, como hemos dicho, que las primeras medidas que se tienen que tomar en la primera hora de gobierno tiene que ver con hacer que la justicia vuelva al país, que la justicia, el imperio de la ley esté sobre todas las cosas. Eso lo creemos firmemente, es fundamental y por eso creemos que todas esas órdenes de arresto y aprehensión tienen que utilizarse como un mecanismo para darle un mensaje a la nación de que la justicia ha vuelto.